Ya, empezamos entonces. Vamos a hacer un leve repaso, un breve repaso de estadística. Bien fácil. Me van a ayudar ustedes. Muy sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a recordar un poco. Vamos a empezar a construir las famosas tablas de distribución de frecuencias. Vamos a acordarnos las diferencias entre las tablas de distribución sencillas o simples y las que son trabajadas por grupos o intervalos. ¿De acuerdo? Voy a compartir mi pantalla y quiero que observen lo siguiente. Ok. Miren acá. Empezamos diciendo que estadística es parte de la matemática. ¿Qué hace? Recolecta. Ay, espérenme un momentito. Recolecta, ordena. Recolecta información, ordena información y obtiene resultados. Procesa y obtiene resultados. Para la estadística, para trabajar en estadística, tenemos dos elementos que son, Steven, Población, que es grupo completo del que se base la investigación. ya famosa población, y Nicole Novoa, Muestra. que es Subconjunto de la población del que se obtiene la información y conclusiones para aplicar a toda la población. de acuerdo. Recuerden todos ustedes, cuando hacemos un trabajo estadístico, generalmente trabajamos con una muestra, siendo la muestra un subconjunto de la población. No vamos a ir a averiguar a todo el mundo. Por ejemplo, necesitamos saber cuál es el color preferido, cuál es el color que más les gusta a los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne. Si ustedes se dan cuenta, la población ahí, ¿cuál sería Miss Carrera? Las personas que ¿Qué van a persona? hacer los de primero de bachillerato ¿Solo de primero? de bachillerato. Todos los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne serían la población. Y voy a empezar a realizar la encuesta. Entonces digo, Valeria, ¿color que le gusta? Turquesa. Turquesa, perfecto. Nayeli, color. Negro. ¿Perdón? Negro. Perfecto, negro. Camila. Celeste. Celeste. Alejandro Sevilla. Negro. Negro, perfecto. Entonces, ustedes ya me han dado ciertas respuestas y en base a esas respuestas, yo digo, de acuerdo, de la muestra que yo tomé, de las personas a quienes yo encueste, las preferencias son, y saco mi tabla de distribución. Y en base a eso puedo concluir entonces que la mayor parte de los estudiantes de nuestra institución les gusta este color. ¿Me entiende? Para eso hacemos. Estadística usa variables cuantitativas y cualitativas. Nosotros acabamos de realizar una encuesta. En esta encuesta que acabamos de hacer ahorita, Leslie, utilizamos ¿qué variable? ¿Una variable cuantitativa o una variable cualitativa? La cuantitativa. Cuantitativa es numérica. Como respuesta, ¿me dieron algún número? No. Entonces es cualitativa. Perfecto. Con esto claro, acuérdense en variables cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas numéricas, siempre numéricas. Cualitativas no numéricas. ¿Se acuerdan de esta tablita de distribución? Bien, facilita. Y está aquí con los colores, vean, rojo, verde, azul. Por aquí me dijeron negro. Y dependiendo de cuántas respuestas yo tenía, teníamos la frecuencia absoluta, que era el número de veces que se repetía esa. Y bueno, y todos estos otros datos que usted ya se acuerda cómo calcular fácilmente. Pero resulta que en estadística no solo existe esta tabla de distribución de frecuencias. ¿Por qué? Porque esta tabla de distribución de frecuencia, que se llama tabla de distribución de frecuencia de datos no agrupados, se maneja esta tablita cuando nosotros tenemos pocas respuestas, es decir, pocas variables. Y cuando las variables generalmente no son muy consecutivas. Ya les voy a explicar esto. Pero en el caso contrario, es decir, cuando yo tengo
una cantidad de respuestas bastante grande, por ejemplo, hago una encuesta y tengo 400 respuestas, o cuando yo al momento de hacer la encuesta recibo información como, por ejemplo, estoy averiguando, estoy consultando sobre el peso en kilos de los estudiantes del bachillerato, supongamos que tengo valores como 45, 46.3, 45.9, 45.7, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta que estamos trabajando con decimales y decimales consecutivos. 45.6, 45.7, 45.8, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo tengo esa clase de datos, me veo obligado a trabajar con tabla de distribución de frecuencia agrupada. ¿Por qué? Porque tengo datos consecutivos y porque tengo cantidad amplia de datos. Las tablas de distribución de frecuencia de datos agrupados las tablas de distribución de frecuencias de datos agrupados tienen esto. Esta es la estructura. Y difieren de la de arriba por los siguientes elementos. Primero, ya no se escribe la variable, se escribe el intervalo. Segundo, aparece un nuevo elemento, una nueva columna aquí, que es la marca de clase. Todo lo demás se mantiene. En la tabla de distribución de frecuencias agrupadas también ustedes se acordarán que los intervalos se escriben de la manera en que ustedes están observando. Y dice, el intervalo va de 5 a 13. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos tengo que tengan edades entre los 5 y los 13 años? Ah, ok. Entonces, y el intervalo es entre 5 y 13. Eso es el intervalo. Está marcándome un margen. Y en los intervalos tenemos que saber que el primer valor siempre está incluido. Siempre es un valor incluido. Por lo tanto, va con un corchete. Y el segundo valor es un valor excluido. Nosotros podemos utilizar de esta manera, ¿sí? El corchete, o se utiliza también un paréntesis para determinar que no está incluido. ¿Qué significa incluido? Que en este intervalo solo voy a tomar los valores entre 5 hasta 12.9. ¿Ya? La marca de clase es un elemento que me permite determinar cuál es el punto medio del intervalo. Si digo punto medio, estoy hablando del promedio. Por lo tanto, la marca de clase se calcula buscando el promedio de los datos o de los límites del intervalo. En este caso, 5 más 13 y este valor dividido para 2 porque estoy sacando promedio. Y ya está hecha la marca de clase. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Estamos recordando. Todo esto nosotros lo hacíamos en el cuaderno con nuestra calculadora, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos entonces a trabajar hoy día con Excel. Aquí está Excel. Ok, Camila Pulido, ten la bondad, ayúdanos leyendo el ejercicio que se nos está planteando aquí, por favor. Ejercicio número 1 dice. ¿Sí se ve? ¿No se ve? No, ok, espérese. Dejo de compartir un momentito. Es que no les compartí el trabajo del documento de Excel. Aquí sí, ahora sí. Vamos, Camila, te escuchamos. A continuación se muestra la estructura de 40 adolescentes usando esta información, generar la tabla de distribución de frecuencias por intervalos. ¿De acuerdo? Presten atención. Si ven estos elementos que están aquí, esto que está aquí, estos son las estaturas de 40 jóvenes, de 40 adolescentes. Miren aquí. Estas estaturas no tienen valores decimales porque están en centímetros. Entonces, alguien va a medir 168 centímetros, que sería 1,68 m. 1,67 o 167 centímetros. Lo primero, y aquí sí me van a prestar atención porque empezamos con el ejercicio. Presten atención, por favor. Dejen de hacer otras actividades y le prestan atención a esto.
Número 1, lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar todos estos datos y los vamos a convertir en una matriz. ¿Qué es una matriz? Una fila, es decir, estos valores los he escrito acá. Fíjese, aquí están escritos, transcritos, en este caso, todos los valores. Y les he enumerado acá para saber que están los 40 valores, que no me faltó ninguno. Listo. He generado entonces una matriz. Fíjese, luego de generar esto, voy a la tabla de distribución y digo, ok, voy a trabajar con el límite inferior, límite superior, voy a generar los intervalos. Cuando yo voy a generar una tabla de distribución de frecuencia, yo necesito 3 elementos importantes, que son el rango, el intervalo, el número de intervalos con los que voy a trabajar, y la amplitud. Estos 3 datos son importantísimos. Si no tengo estos datos, no puedo generar la tabla de distribución de frecuencias. Empecemos por el rango. ¿Cómo se calculaba el rango? A ver, Leslie Carrillo, ¿cómo se determinaba el rango de los datos? No me acuerdo, Alicia, la verdad. No se acuerda. Daniel, ayúdanos, Daniel León. ¿De qué? Ok, Alicia, ¿qué pasó? ¿Cómo calculó el rango de los datos? No me acuerdo. No. Ok. ¿Alguien que se acuerde? Más rápido. ¿Alguien que se acuerde? 3 valores se tienen que calcular aquí. Rango, intervalo y amplitud. ¿Alguien que se acuerde cómo calculábamos el rango? Ok, presten atención. Por favor, ahora sí, dadas las circunstancias y en vista de la situación, les pido que atiendan. El rango se calcula restando, haciendo la siguiente resta. El número más alto de los datos menos el número más bajo de los datos. Ese es el rango. ¿Qué significa el rango? ¿De dónde hasta dónde? Tengo todos estos datos aquí. ¿Cuántos datos tengo? 40 datos. ¿Cómo sé cuál es el menor? Me tocaría empezar a buscar. De uno en uno, ¿cuál es el menor? Pero, como estoy trabajando en Excel, como tengo los datos ya escritos acá, lo voy a hacer de una manera más fácil. Pongo igual, busco, aquí voy a buscar el número mayor. Como el número mayor, voy a buscar el número mayor, utilizo la función max. Max es una función que devuelve el valor máximo de una lista de valores, es decir, el más alto. Abro paréntesis. Selecciono los datos. Ok. Presiono Enter y me da como respuesta el número 178. El número 178 es más alto, es el número más alto de todos los que tengo aquí. De todos esos que me dieron, el número 178 es más alto. Si la función para encontrar el número más alto fue max, la función para buscar el número más pequeño, ¿cuál será, Marjorie Pillajo? Paula, te escucho. Paula Pérez. Menos, o sea, Te repito, si max, la función max, M-A-X, fue la función para buscar el número más alto, el mayor, el máximo, ¿cuál sería la función para buscar el menor? M-I-N. Min, correcto, min. La función min en Excel busca el número más pequeño, el más bajo de una lista de datos. Entonces voy a buscar el valor mínimo de los datos que se encuentran acá. Voy a empezar desde aquí. Ok. 40 datos. Ok, hasta aquí. Presiono Enter y fíjese, ahí está. 149 ha sido el valor más bajo. Como ya sé cuál es el menor y cuál es el mayor, puedo calcular el rango. Recuerden, rango es igual al mayor o el número más alto menos el más bajo. Más alto menos o valor mayor menos valor menor, como ustedes le quieran ver. Entonces el rango es de 29. Tengo un rango de 29 valores. Desde el 149 hasta el 178 tengo 29 posibles valores en los que tengo que trabajar. Muy bien, el número de intervalos. Recuerden,
No sé si se acuerdan ustedes que cuando hacíamos los ejercicios en noveno de básica, yo les decía, chicos, vamos a trabajar con una tabla de distribución de frecuencias con 5 intervalos, con 6 intervalos, con 3 intervalos. Y yo establecía. Pero cuando no se establecía el número de intervalos, se lo puede calcular. En este caso vamos a trabajar con un número de intervalos ya definido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que el número de intervalos en este caso va a ser 6. Vamos a trabajar con 6 intervalos. Y finalmente la amplitud. ¿Qué significa la amplitud? ¿Desde qué número hasta qué número va cada intervalo? ¿Cómo se calcula la amplitud? Amplitud es igual a rango dividido para intervalo. ¿Ya? Esta es la amplitud. ¿Se puede trabajar con números decimales? Sí. Pero como nuestros valores aquí están solo con números enteros, estaría bien trabajar con decimales si solo tengo valores enteros. ¿Sí o no? No, no sería lógico. Entonces, cuando tenemos estos casos solo en esta particularidad, solo en esta situación, pues lo que voy a hacer es muy fácil. Voy a el número 4.83, le voy a redondear. Voy a ir al inmediato superior, que sería 5. ¿Ya? Listo. Empecemos entonces a construir la tabla de distribución de frecuencias. Siguiente paso, luego de haber obtenido estos valores de aquí, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a empezar a crear la tabla de distribución de frecuencias. El límite inferior siempre va a ser el número más bajo, 149. Y el límite superior va a ser igual a este límite inferior más la amplitud. Al límite inferior más la amplitud. Y le voy a escribir a la amplitud no como E20, sino como, ¿se acuerdan? Como una referencia. ¿Cómo se llamaba esta? La que tiene el símbolo de dólar. ¿Absoluta o relativa? Referencia absoluta, chicos. ¿Qué significa? Que siempre voy a tomar este valor. ¿Listo? Entonces aquí 154 y aquí calculo. Ok, hasta 159, de 159 hasta... ¿Cómo estoy utilizando la fórmula? Calculo. Acá vuelvo a copiar 164, porque acuérdense que aquí el 164 no es incluido. Entonces vuelvo a copiar. Ok, 169 hasta el 174. ¿Ya? Y acá voy a poner 174 y se va a calcular hasta el 179. Entonces, mis datos van desde el 149 hasta el 178 y mis intervalos están desde el 149 hasta el 179. Por lo tanto, va uno mayor al valor que tengo. Es correcto. Recuerden que el último límite superior, este de aquí, tiene que ser igual o un poco mayor, pero nunca menor. Le escucho. El 5 de dónde salió, disculpe, no. Este 5 de aquí. Ok, el 5 se saca Sí. al calcular la amplitud. Recuerde que para calcular la amplitud, ¿qué hicimos? Amplitud es igual rango dividido para intervalo. 29 dividido para 6, 4.83. Como hemos decidido no trabajar con decimales porque mis datos son números enteros, al 483 le... se me fue la palabra. Le redondeamos al inmediato superior. ¿Qué sería? El 5. 4.8, el inmediato superior, 5. De ahí sacamos el 5. Gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Estamos claros? Mr. Vargas, ¿está claro? Sí, licenciado. Ok, listo, chicos. Entonces, tengo definidos los límites de mis intervalos. Un intervalo, 2 intervalos, 3, 4, 5 y hasta 6 intervalos. Correcto, estoy cumpliendo esto. Me dijeron 6 intervalos tengo. Debo buscar ahora la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase?
la marca de clase representa al valor que se encuentra en el centro del intervalo. Si mis números, si mis valores, si mi intervalo va desde el 149 hasta el 154, la marca de clase debe ser el número medio, es decir, la media aritmética de estos datos. ¿Cómo se calculaba la media aritmética? Promedio, media aritmética, promedio, media aritmética. ¿Alguien, por favor? No se Ayuda. cogía los datos de una fila y de la otra y se los dividía para 2. ¿Ya? Perfecto. Marca de clase es igual a límite inferior más límite superior. Todo esto dividido para 2. Así se saca un promedio, jovencitos. ¿Ya está? Y lo mismo que hice aquí, genero para las marcas de clase de acá. ¿Cómo sé si está bien? Facilito, miren, cualquier valor, este de aquí, 156.5, ¿está entre el 154 y el 159, sí o no? Sí, perfecto, está muy bien calculada la marca de clase. Último, 176.5, ¿se encuentra entre el 174 y 179, sí o no? Sí, perfecto. Ya está, marca de clase creada. Ya está intervalo, ya está marca de clase. ¿Qué nos toca hacer aquí? ¿Qué debemos calcular acá? A ver, señorita Monta, si nos ayuda. ¿Qué debemos calcular aquí? ¿Qué significa este FI? La primera fila, se sumaba la primera con la segunda fila. No. Ya, de acuerdo, pero eso es acá, en la acumulada, en la frecuencia acumulada. Esta F sub I minúsculas son la frecuencia relativa. Recuerden, frecuencia relativa, número de veces que se repiten las cosas. Y en el caso de las tablas de distribución por intervalos, número de elementos que se encuentran en el intervalo. ¿Alguien que me ayude? ¿Se acuerdan que ustedes, nosotros, cuando teníamos estos ejercicios decíamos, a ver, los números que están en el intervalo entre el 149 y el 153. ¿Por qué, profe, el 153? Porque el 154 no va incluido. Decíamos, veamos, en la tabla vamos tachando cuál de estos y vamos buscando y nos demorábamos buscando. ¿Sí se acuerdan? Y decíamos, por ejemplo, entre el 149, este sí. Entonces decíamos, ok, este 1. Y así vamos buscando, ¿cierto? Muy bien. En Excel no hace falta hacer eso. No hace falta. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que le presten atención a esto. ¿Cómo calcular la frecuencia absoluta? Fácil. Primer paso, señalamos las celdas con las que vamos a trabajar. Segundo, igual. Y vamos a usar la función que se llama frecuencia. Y aquí mismo le dice, frecuencia, calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical. Matriz vertical, es decir, valores en sentido vertical. Frecuencia, abro paréntesis. Y me dice, ¿cuáles son los datos? Ok, mis datos se encuentran acá. Aquí están mis datos. Desde aquí hasta acá. Esto está en una matriz. Se llama matriz porque están así organizados. Tiene una columna y 40 filas. Perfecto. Punto y coma. Aquí está, punto y coma. Y ahora me dice, ¿cuáles son? A ver, denme un ratito. Le voy a bajar el zoom, chicos, para poder trabajar. Porque si no, como los datos están un poquito extensos, no se va a poder trabajar. Ok, nuevamente. Señalo todas las celdas. Igual. Frecuencia. Abro paréntesis. Selecciono el rango de datos. Punto y coma. Me dicen los grupos, es decir, en qué grupos, es decir, los límites superiores. Selecciono los límites superiores, cierro paréntesis y presten atención. Se debe presionar la combinación de teclas Control, Shift, Enter y sale la frecuencia. ¿Qué me está diciendo?
que en el límite entre el 149 y el 154 tengo 3 valores que se encuentran en este intervalo. 3 personas tienen la estatura entre 149 y 153 sería, ¿no es cierto? ¿Qué más me dice? Que 4 personas tienen su estatura entre 154 y 158. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Señor Anthony Sánchez, preguntas. ¿Estamos claros de cómo hacer? Sí, Licen. Ok, ¿alguien, alguna pregunta? ¿Está claro de cómo hacer este ejercicio? ¿Sí o no? Bueno, entonces les recuerdo que aquí lo único que estamos utilizando es frecuencia. ¿De acuerdo? Y en frecuencia debemos aquí señalar el rango de datos, dónde están los datos, y acá los límites superiores de cada intervalo. Presionamos Shift, Control, Enter y las frecuencias se calculan automáticamente. ¿Listo? Están aquí. Ok, chicos. Tomando en cuenta entonces esta situación.